Bueno, aquí en este video vamos a terminar de ver lo que era el proceso de fotosíntesis a partir entonces de la fase oscura o como también les explicaba que se llama el ciclo de Calvin. Esta fase ocurre, repito, en la ausencia de luz. Se lleva a cabo en los estromas, entonces revisen en sus imágenes, en sus apuntes donde queda el estroma del cloroplasto y hace entonces uso de lo que quedó de la fase lumínica. Recuerden que en la fase lumínica se obtuvo ATP y se obtuvo NADPH. Básicamente eso fue. Y durante el proceso también entonces de almacenamiento o de obtención de dióxido de carbono en el día, entonces se utilizó ese CO2, pero quedó almacenadito. Ese CO2 va a ser utilizado durante la noche para realizar ese proceso de fabricación de glucosa. Bien, entonces, ¿cómo comienza este ciclo? Es un ciclo porque se repite varias veces. Entonces, para producir una molécula de glucosa, que sabemos que es una molécula de 6 carbonos, necesitamos en este ciclo entonces 6 moléculas de dióxido de carbono. Aquí voy a explicar tan solo cómo funciona con una molécula y ahorita en la siguiente imagen pues explicaré cómo sería con las 6 moléculas. Entonces, primero con una molécula, entonces miremos, ingresa una molécula de CO2 al estroma y en el estroma hay un azúcar de 5 carbonos que se le llama la ribulosa. Entonces, esa ribulosa, que la vemos también por acá, mira, ribulosa, bifosfato, que contiene 2 fosfatos, ¿bien? Entonces, esta ribulosa se va a unir al carbono que ingresó gracias a una enzima que se llama ruisco. Entonces, digamos, quien permite que se una el CO2 a la ribulosa va a ser esta enzima llamada ruisco. Entonces, cuando se unen, entonces se forman 6 carbonos. Cuenta acá, 1, 2, 3, 4, 5, más el del CO2 serían 6 carbonos. Como es inestable esa molécula, entonces lo que sucede es, entonces se dividen en 2 moléculas que se le llaman 3-fosfoglicérico. Entonces, acá vemos que hay 1, 2, 3 carbonos y se forman entonces 2 moléculas de 3-fosfoglicérico. Acá solo nos muestran una, pero se formarían 2, porque esa molécula entonces se divide por la mitad. Bien, cuando esa molécula se divide por la mitad, me dan 2 moléculas de 3-fosfoglicérico. Entonces ocurre acá la primera reacción con la energía o con la molécula que se obtuvo en la fase lumínica, que es el ATP. Entonces, el ATP que se produjo en antes va a actuar acá. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a regalar un fosfato. Miren, acá tenía un solo fosfato. El ATP le regaló un fosfato al 3-fosfoglicérico y entonces ese ATP se volvió ADP, ¿vale? Entonces, este se oxidó y este se redujo. Bien, luego esta molécula, que tiene ahora 2 fosfatos, en el carbono 1 y en el carbono 3, entonces va a tener otra reacción, se va a reducir, es decir, que le van a pasar un electrón, bueno, un hidrógeno en este caso, ¿quién? El NADPH. El NADPH que se había obtenido de la fase lumínica. Entonces, miren, el ATP ya la utilizamos. El NADPH de la fase lumínica ya lo utilizamos. ¿Qué hizo? Pues le agregó un hidrógeno. Bien, ¿en dónde le agregó el hidrógeno? Míralo acá, acá tiene el hidrógeno. ¿Bien? Entonces esto ya no es bifosfoglicérico, sino se llama gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato entonces corresponde al mismo gliceraldehído 3-fosfato que veíamos nosotros en el proceso de glucólisis. Entonces, para el caso de las plantas, este gliceraldehído va luego a construirse, a pasar a ser glucosa. Si ustedes recuerdan bien, en el proceso de la glucólisis, lo que se hacía era pasar de glucosa a fructuosa y de fructuosa a gliceraldehído 3-fosfato.
En este caso, hacemos el proceso contrario. Se pasa de gliceraldehído 3-fosfato a fructuosa y luego a glucosa. Es decir, pasamos de una molécula pequeña a una molécula más grande. Pero en el caso del ciclo de Calvin, en este ciclo de Calvin, lo que pasa es que hasta acá llega nuestro ciclo. Es decir, el dióxido de carbono junto con el azúcar de 5-fosfato se unen, repito, gracias a la ribulosa, el ATP interviene acá para dar un fosfato, el NADPH también interviene para dar un hidrógeno, y esto se convierte entonces en otra molécula que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Hasta ahí llega. Sin embargo, como se generan dos gliceraldehído 3-fosfato, porque recuerden que acá se generaban dos moléculas de 3-fosfoglicerico, entonces lo que sucede es que una de estas va a irse a formar parte de la ribulosa, es decir, la ribulosa acá se acabó, porque ahora hace parte de esto. Necesito volverla a formar para volver a hacer el mismo ciclo una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula va a irse también a ser parte de la ribulosa fosfato. Entonces, acá necesitamos fabricar glucosa y con estos 3 carbonos no nos alcanza. ¿Por qué? Porque es que la glucosa tiene 6 carbonos. Vamos a ver entonces a ver a continuación qué sucede. Entonces, miren, acá es donde empieza el ciclo. Entonces, para que ocurra la formación de la glucosa, se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono. 6. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Entonces recuerden, estas moléculas se va a combinar con un azúcar llamada ribulosa, esa ribulosa se va a dividir en otras 2 moléculas, pero entonces si eran 6, ¿verdad? Y se divide en 2, o sea, eran 6, y se multiplican en 2, no se divide, se multiplican en 2 moléculas más, entonces serían 12 moléculas. 12 moléculas de fosfoglicerato. Se transforman en 12 moléculas de difosfoglicerato, y esas otras 12 moléculas de difosfoglicerato, entonces, ojo, 10 de ellas, mírenla, 10 de ellas, 10 de estas moléculas se van a ir para formar la ribulosa. Pero las 2 que quedan, ¿verdad? Que cada una tiene 3 carbonos, van a formar entonces luego un azúcar. En este caso, el que nos interesa es la glucosa. ¿Por qué? Porque tiene 6 carbonos. Entonces, 2 moléculas, cada una con 3 carbonos, van a formar luego una molécula llamada glucosa. Pero esa glucosa, ojo, ya no se va a formar en el cloroplasto. Entonces, estas 2 moléculas de gliceraldehído fosfato se van a ir fuera del cloroplasto hacia el citoplasma de la célula, y en el citoplasma de la célula entonces se va a convertir en glucosa. Entonces, no sé si recuerdan esta parte de la glucólisis. Nosotros comenzamos con una molécula de glucosa, y esa glucosa entonces se fue cambiando a fructuosa, y de fructuosa se cambió a 2 moléculas que se llaman dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta gliceraldehído 3-fosfato es la misma que acabamos de ver que se obtenía en el ciclo de Calvin. Entonces, las plantas hacen el proceso contrario. Cogen esta molécula que ellas obtuvieron en el ciclo de Calvin, la mandan al citoplasma y hacen el proceso contrario, la reversa. Entonces pasan a fructuosa, de fructuosa pasan a glucosa 6-fosfato, y de glucosa 6-fosfato a solamente glucosa. ¿Listo? Hacen todo ese proceso. Y para hacer ese proceso, entonces, van también gastando energía. En ese proceso, entonces, ya cuando se tiene la glucosa en la planta va a ir hacia el conducto que se le llama el floema, el conducto que va desde las hojas hasta la raíz en esa dirección para poder llevar esa glucosa a todas las células de las demás partes de la planta donde no se hace la fotosíntesis. Luego, esa glucosa va a tener un proceso que se le llama ciclo de Krebs, que se da igual tanto en humanos, tanto en los animales, como se da en las plantas. Entonces, ya vimos cómo se fabricó la glucosa a través del ciclo de Calvin, que lo vimos hace un momento.
cómo se da acá la construcción de la glucosa. Todo esto que vimos en dos fases. Recuerden, fase lumínica, fase oscura. En la fase oscura se da la producción de glucosa y en la fase lumínica pues se utiliza la energía para luego ser utilizada por la noche. Durante el ciclo de Calvin, entonces en este proceso se libera CO2, ¿vale? También se libera CO2. Y necesitamos también oxígeno en este proceso, que yo les había comentado. Entonces, para que recordemos, la glucólisis es el proceso de degradación de la glucosa. Hasta aquí, en las plantas, no ha ocurrido glucólisis, no ha ocurrido. Por el contrario, ha ocurrido todo lo contrario. Se ha formado una molécula de glucosa, es decir, un metabolismo anabólico. Ya formamos la glucosa en la planta y ahora entonces vamos a ver en otro video cómo ocurre el ciclo de Krebs, que es la degradación de la glucosa en las plantas, ¿sí? Y cómo se termina de degradar, en este caso, lo que nosotros conocemos como ácido pirúvico en el caso de los seres humanos o de los animales, las células animales, que se llama el ciclo de Krebs.